Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Aquí vemos que el Señor le está dando unas instrucciones. Está dando unas instrucciones. Dice aquí en el versículo 12: y el fuego encendido sobre el altar, Dios les decía, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y luego dice el 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Vamos a ver solamente estos dos pasajes por el momento, pidiéndole al Señor que el Señor nos hable. Y yo sé que el Señor siempre nos habla porque es su palabra. Amén. Que nuestros oídos estén atentos y nuestros oídos espirituales también a través de esta palabra. Recuerdo cuando yo era niño, no hace mucho, hace poco, unos cuantos añitos, 50, medio siglo más o menos. Durante las vacaciones de la escuela que teníamos en la escuela, me gustaba ir junto con mis hermanos a la casa de unos tíos que vivían en un rancho ahí cerca de donde yo soy. En aquel lugar, no había luz, no había agua potable. Ahí vivía mi tía, una hermana de mi papá. Vivían en aquel lugar. Y ella cocinaba con leña. Como no había luz, sí había o existía el gas, pero casi en un principio allá ni usaban tanque de gas para cocinar, pura leña. Y tenían adentro de la casa, en la cocina, ahí estaba el lugar con una chimenea donde cocinaban. Era echarle leña. Recuerdo mucho cómo mi tía preparaba ahí las tortillas, pero tortillas donde ellos desgranaban ahí los elotes, ¿verdad? Y luego el maíz lo molían ¿cómo se llamaba donde molían el maíz? No, a mano. Metate, ¿verdad? En el metate. Ahí molía mi tía y me decía, a ver, ven, para que aprendas. Y le ponía ahí los maíz y parecido al del, ¿cómo se llama? Al molcajete, la piedra de ese tipo. Y le hacíamos, y yo le decía, ay, está muy duro, tía. Yo estaba, pues, niño, ¿verdad? Casi de los 7, 8 años ya nos quedábamos allá. Y nos ponía mi tía ahí, a ver. Y luego para preparar ya la masa para las tortillas. ¿Para qué les cuento cómo sabían esas tortillas? Nada de conservadores ni de lo que comemos ahora. Y aquella salsa que preparaba también ahí en el molcajete, también ahí. Me decía, a ver, tráeme tomates. Ahí tenía donde sembraban ellos ahí el tomate, el chile, la cebolla, ahí todo. Era idea arrancar y preparar ahí. Ponía los tomates directo ahí a veces a las brasas. Qué sabor de esa salsa. Ya me dio hambre. Bien sabroso la salsa en ese molcajete. Los frijoles hechos en esas ollas de barro, ya todas tiznadas, ¿verdad? Que se ponían negras, pero
¿Dónde se va a igualar unos frijolitos hechos en esas ollas, verdad? No se comparan. Estaba recordando todo eso, esos tiempos tan bonitos. Cuando llovía, porque no llovía mucho en aquella área de allá, es una área muy árida y no llovía mucho. Entonces ellos aprovechaban el día que llegaba a llover, todos los techos que tenían ahí de la casa, los graneros, donde guardaban, porque mi tío era agricultor y ellos tenían graneros, donde ahí guardaban todo lo que juntaban, ya sea maíz, trigo, todo lo que tenían. Entonces los techos de todo eso los tenían, que toda esa agua canalizaban hacia un lugar donde esa agua se guardaba ahí y para tomar, porque pues no había agua potable, no había agua, y no, en aquel entonces no había agua para comprar como ahora, garrafones o nada, no había agua así, no existía. Entonces ahí de ahí se tomaba el agua. Yo abría una puertecita y con una tina la sacábamos. Y yo le decía a mi tía, cuando me decía, ve, tráeme una tina de agua, y sacaba yo el agua en la tina y me asomaba ahí donde estaba. Y una vez le digo, oye tía, pero ahí está, se oye como que hay unas ranas allá adentro. Dice, sí, pero le digo, pero esa agua vamos a tomar. Sí. Dice, pues por eso sabe tan rica. Yo decía, pero bueno. Y luego tenían una olla pues, de este tamaño así, de barro, donde ahí llenaban de agua, lo tapaban con un pedazo de madera y ponían una taza allá arriba. Cuando teníamos sed, íbamos y agarrábamos, con la taza esa, agarrábamos agua, tomábamos y la ponían ahí. Y yo le decía, tía, ¿no tiene otro vaso? Y decía, ¿por qué? Pues para tomar agua. Ahí está esa taza. Pero es que ahí toman todos. Dice, sí, no pasa nada. Todos podemos tomar de ahí. Ok. Y después pues ya hasta sabía más rica. Y tomábamos el agua así, y algo que también nos gustaba, como no había agua potable, y pues uno niño, pues no teníamos que bañarnos todos los días. También, porque de niño, yo no sé ustedes, pero de niño no me gustaba bañarme. Llegábamos después de jugar todo el día a la casa y queríamos acostarnos así como veníamos todos. Y mi mamá nos decía, no que acostarse ni que nada bañarse. Pero bueno, aquellos tiempos bonitos, ¿verdad? Pero recuerdo que ahí en la estufa, donde cocinaban, que era pura leña, recuerdo muy bien que mi tío, le decía a mi tía, cuidado, checa muy bien, que no se apague ese fuego para cocinar. Y yo recuerdo que mi tío le decía a mi tía, porque a veces no había cerillos en aquel entonces, ahí. Sí existían, claro que sí, pero se acababan y pues para ir a comprar unos cerillos o cualquier otra cosa, no había ahí tampoco ni tiendas, no había. Ellos tenían que viajar, mi tío viajaba en una carreta con animales, hacía dice que como un día. Ahí iba, a vender leña, lleno de leña, y de la venta de la leña él compraba las cosas para los víveres para la casa. Entonces, no había automóvil, no había nada. Era un rancho así apartado completamente. Y entonces, si se apagaba el fuego, me tocó en una ocasión ver a mi tío o a mi primo ellos eran mayores ellos, para encender, porque no tenían cerillos, con unas piedras, no me acuerdo cómo le hacían,
con algo ahí y unas hierbitas así, pero así como en aquellos tiempos que no existía nada de eso, ellos alcanzaban a encender ahí el fuego. Entonces cuidaban mucho de que no se apagara el fuego de ahí. Tenían las 24 horas el fuego encendido. Leíamos aquí el Levítico que el Señor les dijo, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y recuerdo que ahí mis tíos, ellos tenían ahí donde ese fuego lo tenían continuamente encendido, porque si se apagaba iban a batallar para poder tener el fuego para cocinar. Entonces, y estamos leyendo aquí en la Escritura que Dios da este mandato, esta orden. Y este era un mandato de Dios en aquel entonces para los sacerdotes. Porque ¿quién podía estar en el altar? ¿Todo el mundo? En aquel entonces no. Solamente los sacerdotes podían estar en el altar. Entonces, Dios les da este mandato para que no dejaran de echarle leña al altar, para que no se apagara el fuego. Y recuerdo que mi tío le decía a mi tía, atízale al fuego que no se apague. Ponle más leña y atízale al fuego. Me acuerdo de esa palabra que así decía mi tío. Y vemos que la Escritura nos enseña que todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, que le ha entregado su vida, su corazón, que vivimos en el temor de Dios, que ha sido lavado con la sangre de Cristo, venimos a ser ahora sacerdotes. ¿No es así? ¿Qué nos dice el apóstol Pedro allá en primera de Pedro? Mas vosotros sois linaje escogido, que dice real sacerdocio. ¿Y a quién le está hablando la Escritura? A los líderes, a los discípulos, a todos. Entonces vemos que la Escritura nos dice que nosotros somos ahora ese real sacerdocio. Entonces venimos a ser sacerdotes. Y vemos en Apocalipsis, allá en el capítulo 1, que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y luego dice en el capítulo 5 de Apocalipsis también, que dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces vemos que la Escritura nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Sí sabías? Fíjense lo que está diciendo, que somos reyes y somos sacerdotes. Todos. No crean que ahí está hablando más a los líderes y ahora que nomás el pastor o el que predica. No, todos. ¿Tú le has entregado tu vida a Cristo? ¿Cristo vive en tu corazón? Eres un sacerdote también. Así como los sacerdotes en aquel entonces tenían la responsabilidad de mantener el fuego encendido en aquel altar, que no se apagara. Y ese altar estaba en el templo. Esa responsabilidad continúa hasta el día de hoy para los sacerdotes. Esa responsabilidad de mantener aquel fuego encendido en el altar para que no se apague. Ahora, podemos preguntarnos, bueno, pero ahora no tenemos ningún altar allá o ningún
mantener fuego encendido para los holocaustos, lo que se vaya a hacer, las ofrendas. Nos podemos preguntar, ¿cuál fuego, cuál altar o cuál templo? Bueno, 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ahora el templo no se está refiriendo al templo edificio, nada más. Sí se considera un edificio donde nos congregamos para alabar a Dios como un templo, sí. Pero la Escritura, como vemos aquí en este pasaje, en 1 Corintios, que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces, nosotros somos templo de Dios. Ahora, altar. ¿Dónde está el altar? ¿Dónde mora Dios? ¿Y dónde mora Dios? ¿Dónde está Dios? Allá muy lejos, allá arriba. ¿Dónde está Dios? Mora en nuestros corazones, nos dice la Escritura. Así es. Entonces, cada uno de nosotros somos templo. Y cada templo debe de tener su altar. Pero también debe de tener el fuego encendido. Así como Dios instruyó en aquel entonces, sigue hasta el día de hoy esa misma instrucción. Ese fuego encendido. Que ahora en la actualidad, a partir del Nuevo Testamento, ¿qué simboliza el fuego? ¿Qué simboliza? El Espíritu Santo. Es uno de los símbolos del Espíritu Santo, es el fuego. Así es que cada uno de nosotros, como sacerdotes que somos, tenemos la responsabilidad del mantenimiento de ese templo. Y en este caso no me voy a referir el mantenimiento en el aspecto de que, pues sí, tenemos que cuidarnos, bañarnos, asearnos, sí, y eso es parte de el templo. Pero vamos a decir del mantenimiento espiritual de este templo. Y esto era algo que Dios había mandado, algo que Dios había ordenado a los sacerdotes, que no dejaran de echarle leña para que no se apagara el fuego en el altar. Ahora para nosotros sigue esa misma orden. El fuego de nuestro altar debe mantenerse constantemente encendido y no debe de apagarse. ¿Cuántos templos hay aquí? Nada más 3. ¿Cuántos templos habemos aquí? Todos, ¿verdad? Todos somos templo, porque Dios mora en nuestros corazones. Ahora, hay varios tipos de templos. Hay templos que no tienen altar. ¿Qué quiere decir eso? Templos que no tienen altar. No tienen altar, y donde no hay altar, pues no puede haber fuego. Y eso es lo que sucede en muchos templos. No hay fuego porque no tienen altar. ¿Y qué es el altar? Es el lugar que se levanta para ofrecer sacrificios de alabanza, de oración, de intercesión, lectura de la palabra.
meditación. Y damos gracias a Dios porque aquí hay templos con altar. Aquí hay varios. Y damos gracias al Señor por eso. Vemos en el Antiguo Testamento hombres que edificaban altar para ofrecer sacrificios. Por ejemplo, nos habla Génesis 8:20, dice que y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato. En el Antiguo Testamento, como estamos viendo, sí, eran altares así físicos. Todo, la leña, todo era físico. Éxodo 17 dice, y Moisés edificó un altar. Éxodo 17:15. Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Y también vemos que la Escritura dice que Abraham edificó un altar. Isaac edificó un altar. Jacob también edificó altar. Entonces, vemos todos esos grandes hombres de Dios que ellos edificaban un altar. ¿Y qué simbolizaba eso? ¿Qué era? Cuando ellos decían que edificaban un altar, ¿qué era? ¿Por qué lo hacían? Porque ellos sabían que la presencia de Dios estaba ahí y edificaban un altar para adorarlo, para ministrarle, para presentar ahí sacrificios. Tenemos, hablando de estos templos, hemos edificado un altar. He edificado un altar en este templo. Porque en un templo donde no hay altar levantado, pues es un templo, vamos a decir, vacío. Porque el altar es el corazón del templo. Cuando se ha levantado ese altar en nuestro templo, es entonces que podemos ofrecer sacrificios de alabanza. Lo alabamos realmente desde nuestro altar. Eso es desde nuestro corazón. Muchos de ustedes han levantado ese altar y no se habían dado cuenta. Solamente ustedes alaban al Señor, sirven a Dios con ese corazón, y alaban al Señor, pero de todo su corazón. Y es que tal vez sin darse cuenta es porque ustedes levantaron un altar. Eso es parte del significado. Pero existe otro altar, por ejemplo, un altar que no tiene fuego. ¿Qué quiere decir? Ahí está el altar y le habían echado ahí su leña, sobre todo cuando recién convertidos. Hasta, ¿verdad? Todos cuando recién nos convertimos a ese altar ardía, pero hermoso, ¿recuerdan? Aquellos tiempos. Pero muchas veces hemos descuidado el fuego. No le hemos atizado al fuego. O a veces hemos dejado que medio apague. El altar está frío. O porque no le hemos echado leña. Se está apagando. ¿Y qué significa la leña para este altar? Echarle leña a este altar es orar. Echarle leña a este altar es ayunar. Echarle leña a este altar es leer la palabra. ¿Y qué sucede?
si nos preguntamos cómo está este altar, o cómo está el fuego de mi altar, ¿está encendido? ¿Están las brasas ya medio apagándose? Ya están las puras cenizas ahí, medias que apenas están ahí. ¿Cómo está tu altar? Vemos en el Nuevo Testamento precisamente el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Saben que hemos leído muchas veces esa escritura? Pero de alguna manera Pablo en Timoteo, en 1 y 2 de Timoteo, podemos darnos cuenta que el altar de Timoteo estaba débil, estaba ahí medio apagándose. Por eso vemos, por ejemplo, 1 Timoteo 4, 14 y 15, donde le dice el apóstol Pablo: no descuides el don que hay en ti. Porque el apóstol Pablo sabía la condición de Timoteo, por eso le dice: no descuides el don que hay en ti. ¿Y qué significa cuando le dice no descuides el don que hay en ti? Descuidar significa que no se está dando o prestando la atención debida a eso que había en él. ¿Y qué es eso que había en él cuando dice el don que hay en ti? El don se está refiriendo precisamente a que él tenía un altar que se estaba apagando. Timoteo estaba descuidando el don que había en él. Y vemos también más adelante en 2 de Timoteo, lo vuelve a amonestar y le dice 2 de Timoteo 1, 6 y 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dios le vuelve a repetir y le vuelve a decir a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: atízale al fuego, Timoteo. Sóplale ahí, se está apagando, ponle leña. Atízale al fuego. Y yo sé que esa palabra es para nosotros hasta el día de hoy. Dios nos está diciendo: atízale al fuego, se te está apagando tu altar. Ponle más leña. Ponle más leña. Timoteo estaba dejando de atizarle al fuego. Estaba dejando de que se apagara el fuego del don de Dios que había en él. Fíjense, aquí, viendo estos pasajes, Pablo no le está diciendo a Timoteo: enciende el fuego, porque ya estaba, y ese fuego ya había sido encendido en Timoteo. No le está diciendo busca, le está diciendo solamente aviva el fuego. No dejes que se apague. Le está diciendo ahí el apóstol Pablo: no dejes que se apague ese fuego en ti. Y a veces pensamos, por ejemplo, ¿y cómo es porque no nos damos cuenta cuando ese fuego que ha estado en nosotros se apaga? No nos damos cuenta. Es tan sutil, no nos damos cuenta. Por ejemplo, que cualquier persona, la mayoría de las personas, vamos a decir, se podían escandalizar, asustar, asombrar o indignar. Por ejemplo, si yo dijera: aquí en este lugar, en este templo, vamos a venir a ver aquí una
película que no es cristiana, una película fea, de terror o lo que quieran, aquí se va a ver aquí, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo? Nos vamos a escandalizar. ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Aquí en estas pantallas vamos a ver algo así? Algo que no es cristiano. ¿Verdad que nos vamos a escandalizar? Vamos a decir, ¿pero cómo no? Aquí en el templo no. ¿Cómo? Aquí dentro de la iglesia. Eso no. Pero ¿cómo es que esa misma película, tal vez, yo sí la veo en mi casa? Aquello que veo en el internet, que sé que no debo de verla. Pero en mi casa, allá donde nadie me ve, sí la veo. ¿Qué sucede aquí? Este lugar, sí reconocemos que es una iglesia, que es un templo de Dios. Y procuramos respetar, que así debe ser, reverenciar, claro que sí, porque aquí nos congregamos para alabar a Dios. Pero igualmente debemos de tratar a este templo. Igualmente. Si yo no estoy de acuerdo en ver aquí cosas que no debo de ver en este templo, no debo de dejar entrar cosas que no debo de ver. Pero es muy común que, no, aquí no, ¿cómo? Pero allá afuera, este templo, déjenme les digo una cosa, no quiero quitar vamos a decir, a este edificio vamos a decir, valor importante que tiene porque es una iglesia. Pero a final de cuentas, este templo es un templo que es material. Si este templo se destruye, no pasa nada, se destruye ya. Pero si este templo se destruye, sí pasa, es diferente. Entonces, ¿cómo es que a veces le tenemos tanto respeto a un edificio y a este edificio no? Nuestro propio edificio. Y no nos damos cuenta, ¿no es así? No nos damos cuenta. Debemos saber que nuestro cuerpo y como cuerpo de creyentes, este templo es mucho más sagrado que cualquier edificio. Que cualquier edificio. No importa qué tan bonito esté, pero nada en este mundo es más sagrado y santo que el corazón de un verdadero hijo de Dios. Es por eso que como creyentes debemos cuidar con mucho esmero este templo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:13. Fíjense lo que dice. 1 Corintios 6:13 dice: el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Somos morada de Dios. Amén, hermanos. Es cierto, no es fácil. No es fácil. Implica trabajo para convertir este cuerpo en un templo de Dios. Es cierto, no es fácil, pero tampoco es imposible. No es imposible. Nosotros tenemos que poner nuestra parte para ir
echándole la leña al altar y atizarle cuando ya se empieza a apagar. A veces cuando andamos así medios desanimados y decimos al hermano, hermano, ore por mí. ¿Sabes qué estamos diciéndole? Hermano, atízale al fuego. Atízale al fuego porque ando así medio desanimado. Y así debe ser, porque la Biblia dice que tenemos que orar unos por otros. Así es que, ¿cuánto no les ha pasado esos momentos? Han experimentado una temporada en su caminar espiritual con Dios, que nos debilitamos, como que nos medio apagamos. Todos, yo creo que todos lo hemos experimentado. Nadie nos escapamos de esto. Nadie, ni el más espiritual. Nadie. Todos en algún momento lo experimentamos. Pero, ¿por qué sucede eso? En parte, vamos a decir, por circunstancias y situaciones normales de nuestra vida. Todos. Eso es parte, o sea. Todos nos sucede eso. Pero a veces hay causas, pudiéramos decir, específicas que causa que caigamos en ese estado débil espiritualmente, desánimo. Por ejemplo, pudiéramos decir, sin darnos cuenta a veces como creyentes que venimos a la iglesia y nos congregamos, sucede, yo sé que aquí no sucede, pero en muchas otras iglesias sí sucede, que la gente llega a la iglesia y en lugar de llegar a la iglesia con un corazón abierto, dispuesto a alabar a Dios, escuchar su palabra, sin que nada nos distraiga, pero a veces sin darnos cuenta venimos y estamos viendo quién vino, quién no vino, cómo vino vestido, o hace mucho no venía, tantas cosas. Entonces, sin darnos cuenta, eso a la hora de que empezamos a alabar a Dios, nos distrae. Y de alguna manera, como ya no nos concentramos de todo corazón al alabar a Dios, podemos decir que ese altar, teniendo oportunidad de avivarse, encenderse en ese momento, de venir aquí y alabar a Dios, por echar un ojo allá, un ojo al gato y otro al garabato, nos distrae y no realmente nos pudimos, vamos a decir así, conectar en alabar al Señor. Y no nos damos cuenta que eso no sucede. Entonces ahí afecta que ese fuego se empiece a apagar. Y vengo a la iglesia, pero el hecho de venir a la iglesia y estar físicamente no lo es todo. Podemos venir físicamente, pero a veces espiritualmente estamos aquí, pero espiritualmente estamos en otro lado. Entonces, esa es una causa que a veces hace que nos debilitemos, nos enfriemos. Otra causa, y esto es bien importante, y algo que mi esposa y yo hemos aprendido en nuestro caminar, en el tiempo de que estamos aquí, porque a todos nos sucede. Esto es algo, y sin darnos cuenta, es que muchas veces
porque estamos sirviendo al Señor, estamos haciendo buenas obras para Dios. Que eso es importante y es necesario, sí, pero a veces creemos o pensamos que porque estamos haciendo eso, sirviendo a Dios, haciendo buenas obras para Dios, yo ya con eso yo ya estoy bien. Tengo mi altar encendido a todo lo que da. Pero ¿saben qué? No hay sustituto no hay. Las buenas obras, claro, son importantes, son necesarias y son un fruto de nuestra comunión con Dios, sí. Pero muchas veces esas buenas obras las hacemos, vamos a decir, por costumbre, porque sé que es bueno, pero mi comunión con Dios la descuido. Mi altar es descuidado. No oro, no leo la palabra, porque no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy sirviendo a Dios haciendo esto y haciendo esto otro y haciendo esto otro. Y estoy sirviendo a Dios. Sí, pero no hay sustituto para venir delante del Señor y avivar ese fuego que está ahí. Y ninguna obra lo puede sustituir. Amén. Ninguna obra lo va a sustituir. Esto es bien, bien importante. Y saben, yo creo que a todos nos pasa. No estoy diciendo que dejemos de hacer las buenas obras. No, eso es necesario y es importante. Pero no sustituye nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. No sustituye el que tenemos que mantener ese altar encendido. Así es que esa es otra causa que a veces sin darnos cuenta, ahí el altar se va apagando. Entonces, viendo esto, podemos entender otro punto importante. Reconocer de que a veces el cansancio y la fatiga, por diferentes causas, ese cansancio y esa fatiga, hay cansancio y fatiga física, pero hay cansancio y fatiga espiritual. ¿Cuánto no nos pasa que andamos cansados, he trabajado mucho y me voy a ir de vacaciones y nos vamos de vacaciones? ¿Y cuánto no les ha tocado que dicen, ya llegué de vacaciones, pero ahora necesito otras vacaciones para descansar de las vacaciones? ¿Verdad? ¿Nos pasa? Porque andamos de vacaciones para arriba y para abajo y llegamos más cansados a la casa. Claro, nos distrae y no digo que está mal, es bueno y sobre todo la convivencia como familia. Y no estoy en contra de eso, al contrario. Pero sucede. Pero hay cansancio y fatiga espiritual. Y ese cansancio y fatiga espiritual es porque hemos descuidado ese fuego. Por tantas ocupaciones, por tanta actividad, a veces tantas cosas, lo descuidamos. Inclusive a nosotros como pastores, si nos descuidamos, nos pasa lo mismo. No crean que nosotros como pastores somos Superman. No, tenemos las mismas luchas que ustedes. Es más luchas, me atrevo a decir, a veces. Porque a veces es más fuerte el ataque. Pero sucede. Por eso es la importancia de mantener ese fuego encendido. Y fíjense, viendo todo esto que hemos estado compartiendo, nos podemos llegar a esta conclusión. Cuando ese fuego se empieza a debilitar, a apagar en este templo, es responsabilidad de Dios
¿Es responsabilidad del pastor? ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno. Es nuestra responsabilidad de que eso suceda. A veces le echamos la culpa, bueno, generalmente no le echamos la culpa a Dios, pero a veces el pastor es el que tiene la culpa. Es que el pastor no me llama, es que el pastor no me visita, o es que el hermano o el hermano de los hermanos, y empezamos a poner excusas y no. Y les digo esto aquí, a ustedes, porque aquí estamos, porque es común y es normal, pero no les aconsejo que ustedes digan eso a los hermanos de afuera, que no vienen o que no han venido. No hagan eso, nunca usen eso, porque en lugar de ayudarles, los aleja más. Yo lo digo aquí porque estamos compartiendo y sabemos que eso nos sucede y nos sucede a todos. Amén. Pero no es para que después usemos esto para decírselo a los hermanos que están allá afuera enfriándose y apagándose. No, al contrario. Tenemos que animarlos, no decirles palabras que los van a enfriar más. Amén. Así es que estaba leyendo Santiago 4:8 en la Nueva Traducción Viviente. Y aquí dice Santiago, de alguna manera, fíjense, cuando dice aquí Santiago, y de repente digo, ya había leído muchas veces este pasaje, pero ahora que estaba viendo todo este meditación que Dios me dio, dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. ¿A quién le está hablando Santiago ahí? ¿A los de afuera? ¿A la gente allá de afuera del mundo? Santiago les dijo pecadores a los hermanos. No le está hablando a la gente de afuera. Les está hablando al pueblo de Dios. Pero les dice, lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y eso es otra causa por lo cual nuestro altar se empieza a apagar. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¡Wow! Eso es una causa también que hace que nos debilitemos. Su lealtad, ¿qué significa? Cuando dice su lealtad a Dios. Ya voy a acabar. Ser leales a Dios. Si Dios nos ha dado vamos a decir, esa palabra, esa orden, de que no se apague ese fuego que hay en nosotros. Y se empieza a apagar porque ¿por qué se apaga ahí un fuego? Si tenemos que mantenerlo encendido, ¿por qué se apaga? Porque lo descuidamos, ¿verdad? No le echamos la leña que necesita, no le atizamos ahí de vez en cuando y para mantenerlo encendido, Este templo, este altar, no debemos de descuidarlo. No debemos descuidarlo. Tenemos que ser leales a Dios. Si lo descuidamos, estamos siendo desleales a Dios. Cuando lo entendemos así, es lo que dice la Escritura. Pero tal vez no lo habíamos entendido así,
Pero cuando lo entendemos así, como que dice uno, ¿yo estoy siendo desleal a Dios? Pues sí, porque el fuego se está apagando. Wow. Entonces, ¿qué es lo que mantiene esa llama encendida en nosotros? ¿Qué es lo que ayuda a mantener esa llama? Voy a usar dos palabras. De que Dios tiene que ser prioridad en nosotros. Número uno, en nosotros. ¿Saben lo que es prioridad, verdad? Entonces, Dios tiene que ser prioridad en nosotros, siempre. Pero a veces, por normal, a mí me pasa. Hay muchas cosas que hacer. Esta semana que pasó, hubo tantas cosas que hacer aquí. Algunos hermanos se dieron cuenta. Plomeros, electricista, la instalación de ese aire que está allá se instaló la semana pasada. Desde la mañana hasta en la tarde, estar atendiendo trabajos de plomería se hicieron en la casa de atrás bastante, se avanzó mucho. Aquí también se hizo mucho. Son cosas necesarias, mucha actividad. En mi caso, yo ya tenía que estar aquí al pendiente y que esto y que el otro. Y casi todo, ayer por eso está este andamio aquí, porque se instalaron aquí cables, unos cables ya adecuados para que los proyectores se vieran mejor acá la pantalla. Porque habían estado fallando y pensábamos que era el proyector, y no, era el cable. Los cables no eran los adecuados. Pero bueno, el día de ayer, aunque no lo crean, mi esposa y yo, ese andamio, ayudamos a armarlo. Mi esposa y yo ayudamos a armarlo el día de ayer. ¿Por qué? Porque a mí se me olvidó avisar, a pedir ayuda a los hermanos. Y ya cuando menos pensé, pues, nuestro hijo fue el que andaba ahí trepado arriba y todo, pero lo anduvimos armando y todo. Dijimos, ya para desarmarlo, ya no, le dije a mi esposa, ya no. Yo sé que ahorita que terminemos, pues aquí los hermanos van a ayudarnos a desarmarlo y guardarlo. Pero hay muchas cosas que hacer a veces. ¿Son cosas malas? No. Son cosas buenas, necesarias. Pero eso no es pretexto para que, en mi caso, yo tenga que hacer lo que tengo que hacer. Tal vez sí, tuve que emplear más tiempo durante el día, o parte del descanso que tenía que dedicar para descansar, para preparar el mensaje, pero no podía dejarlo así. De que no, pues ando muy cansado, pues a ver que Dios me va a hablar ahí, a ver que Dios me habla. No, tenía que buscarlo, tenía que orar, Entonces, Dios es prioridad. Esa es una parte importante. Así es que tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana. Cotidiana. Así es que no nos descuidemos. Vamos a ponernos de pie. No descuidemos, no dejemos apagar el fuego. No lo descuidemos. ¿Por qué otra cosa lo descuidamos? Dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ay, el hermano Pablo nos está diciendo perezosos.
Pero bueno, no es el hermano Pablo, es Dios, porque es su palabra. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esa es otra parte. Así es que, hermanos, mantener el fuego encendido en nuestro corazón no es opcional, es una prioridad. Es una prioridad. Tenemos que tener bien claro en nuestra vida que así como nos esforzamos y somos diligentes en nuestras actividades cotidianas, laborales, trabajo, todo eso, en nuestros quehaceres del hogar, también tenemos que esforzarnos y ser diligentes en nuestra comunión con Dios. Amén. Por eso ese pasaje tan conocido que todos nos sabemos de memoria, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Prioridad. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, nadie nos escapamos de ser distraídos por los quehaceres. Y no quiere decir que vamos a dejar de hacer los quehaceres, no. Lo que se tenga que hacer, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que tener cuidado y no descuidar. Echarle leña. El Señor quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, quiere restaurarnos. Todo lo imposible depende de Dios. Pero lo posible depende de mí, de cada uno de nosotros. Así es que hagamos lo posible para buscarle, para mantenernos en esa comunión con Él, confiando que todo lo imposible Dios lo va a hacer. No dejemos que en ese fuego de nuestro altar se apague. No dejemos. Hermano, a ti sale al fuego. Búscale mientras pueda ser hallado, dice la Escritura.